Señor, tú eres todo lo que necesitamos, Señor. En ti está nuestra fortaleza. En ti está toda nuestra provisión, Señor. Si te tenemos a ti, no nos falta nada. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres nuestro pastor. Y en ti, Señor, tenemos todas las cosas, Dios. No hace falta más. Ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más. Ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. No hace falta más. Ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más. Ya no hay que buscar. Eres la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Señor, tu gracia nos es suficiente. Aún en nuestra debilidad, Dios, tú eres nuestra gloria, tú eres nuestra esperanza, Señor. Y
te alabamos y honramos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso y que con un amor eterno nos ha amado. ¿Qué te parece si juntos exaltamos a ese Dios amoroso que entregó su vida por nosotros? Jesucristo. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Me da mucho gusto poder anunciar que este último libro, La invasión de los ángeles caídos, que he escrito recientemente, va a ser una grande bendición y una grande información para todos ustedes. ¿Por qué?
porque tanto en los canales de televisión como en las series de Discovery Channel y National Geographic han tratado de investigar tanto dentro de la ingeniería, dentro de la investigación espacial, dentro de todas estas áreas de las disciplinas que existen, qué fue lo que sucedió con las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las construcciones de los mayas que no tienen explicación para que hace 4000 años hayan podido ellos desarrollar el calendario solar que actualmente lo tenemos. Y todas estas respuestas las pude concentrar en este libro, La invasión de los ángeles caídos, que podrán ustedes conseguir en Editorial Berea y también en Amazon y en todas las librerías cristianas. Estoy seguro que será de grande bendición para todos ustedes. Ediciones Berea. Dr. Armando Alducin Ministries. Nuevo libro del Dr. Armando Alducin. El Anticristo, la obra maestra del engaño de Satanás, no será un hombre ordinario, sino que estará poseído por potestades satánicas que lo dotarán con poderes sobrenaturales para sorprender, maravillar y engañar al mundo entero con sabiduría e inteligencia diabólica. Disponible a la venta. El Anticristo. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Hermanos, buenos días, iba a decir tardes, pero no, buenos días. El día de hoy vamos a seguir viendo la carta del Apocalipsis y específicamente el mensaje a la iglesia en Tiatira. Pero antes de iniciar te pido cierres tus ojos y comencemos orando al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, por tu palabra, gracias por esta iglesia. Gracias por cada miembro, cada congregante, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que ha prometido que edificaría su iglesia y lo haces a través de tu iglesia, Señor. Te pedimos que nos des oídos para oír el mensaje del día de hoy, que podamos escuchar y no solo asentir con nuestra cabeza de que es verdad,
sino, Señor, venir, Señor, en obediencia a tu palabra. Dios, también te pedimos que nos permitas recordar cada día que cada que abrimos tu palabra, estamos encontrándonos frente a frente con el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Líbranos de despreciar tu palabra, no poniendo atención, de despreciar tu palabra creyendo que es algo más que puedo leer en algún otro momento. Danos solemnidad, Señor, al venir a tu palabra, al estar en oración, Señor. Y permítenos, Padre, crecer en gracia. Te damos toda la gloria y toda la honra y en tu nombre oramos. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a empezar con este mensaje a esta iglesia. Y quisiera que leamos juntos en pantalla. En pantalla, ¿por qué? Porque vamos a leer la versión de las Américas. Vamos a ocupar el día de hoy esta versión para poder leer este pasaje. Te pido ahí me acompañes y veamos qué dice el Señor. Dice, bueno, ahí está un poquito cortado. Apocalipsis 2, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a comenzar el mensaje concentrándonos en quién es esta iglesia. Esta iglesia de Tiatira se encuentra en lo que actualmente es Turquía, igual que las otras 6. Y de hecho no estaban tan separadas una de las otras. Esta en específico estaba a 64 kilómetros de Pérgamo. Ahora, nada más para que nos demos una idea, es como si dijéramos de aquí a Pachuca, o de aquí a Meca, un poquito más para allá. Solamente es para darnos una idea. Ahora, ve el contexto de que ellos no existían autos, no existían los medios de transporte que tenemos el día de hoy. Y este lugar era conocido por ser un centro comercial donde se trataba la tela. La tela se teñía y eran telas de color púrpura que comerciaban y vendían. De hecho, si tú recuerdas, en Hechos 16 nos narra Lucas la historia de una mujer que se llama Lidia. Y esta mujer llamada Lidia, dice en Hechos 16, que era de Tiatira y ya comerciaba telas púrpuras. Bueno, este lugar era conocido también por no adorar al César, pero sí tenían muchos, como ya hemos estado viendo en todas las demás iglesias, muchos dioses griegos, aquellos que adoraban, principalmente aquí era Apolos. Pero hay algo importante aquí que tenemos que resaltar y que va a cobrar relevancia más adelante. En este lugar en específico había bastante impacto y bastante presencia de lo que se conocían como gremios. ¿Qué son estos gremios? Un gremio era el conjunto de comerciantes, entrabas a un círculo para poder comerciar o no. Era entrar a un círculo económico
en el que tú tenías que ser parte de ellos y hacer lo que ellos hacían. Tenían festejos, tenían prácticas de adoración. Y esto, piénsalo de verdad, piénsalo. Los creyentes del siglo I tenían esta presión. ¿Por qué? Porque no pertenecer a ese gremio era prácticamente excluirte de la vida económica de la ciudad. Era decir, yo no estoy con ellos. ¿Por qué? Porque yo no me involucro con todo lo demás que hacen ellos. Bueno, estos gremios cobraron mucha relevancia en la ciudad de Tiatira y también con la iglesia de Tiatira. Ahora, en esta ciudad, hablando de los gremios, ellos también tenían esta práctica común de ir a celebrar, de estar con las sacerdotisas, pero esas sacerdotisas tenían relaciones sexuales con ellos. Era común, era una práctica muy natural de un gremio. Piensa en esto, en muchas partes de México, cuando es el día de un santo, les piden cuota, ¿no?, a todos los pobladores de un lugar. ¿Por qué? Porque va a ser la fiesta patronal. Y si no lo haces, eres visto como alguien que rechaza a toda la sociedad. Bueno, en este contexto también era así. Pertenecer al gremio implicaba asociarte y vivir y de estar de acuerdo y participar económicamente y participar en tu presencia y demás en todo lo que involucraba la vida del gremio. Ahora, esto es importante porque más adelante vamos a ver la relevancia. Y comenzamos a leer aquí en el versículo 18 y es el primer encabezado del mensaje del día de hoy y es el destinatario. Nota cómo se presenta. ¿Cómo viene el mensaje al destinatario? Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios. Ahora, esta palabra ángel en el griego es ángelo, que significa mensajero. Pero etimológicamente nosotros podemos ver cómo esta palabra se ocupa para referirse a seres humanos y a seres angelicales. Quiero darte un par de ejemplos bien breve. En Lucas 9:52 dice, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Esta palabra de y envió mensajeros en Lucas 9:52 es ángelos, y envió ángelos, pero está refiriendo a personas, a seres humanos. Y aquí está hablando Jesús, envió a estos mensajeros, a sus discípulos, para que prepararan estas cosas. En Mateo 11:10 dice también, hablando del mensajero, aquel que venía delante de él, y se refiere una vez más a hombres. Y no solamente estos pasajes, tenemos más pasajes en donde esta misma palabra se ocupa para hombres, pero también se ocupa para seres angelicales. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, etimológicamente, la interpretación nos permitiría estas dos opciones, pero tenemos que hacernos un par de preguntas. Si nosotros seguimos leyendo, y no solamente con Tiatira, con Éfeso, Esmirna, Pérgamo y todas las demás iglesias, vienen alabanzas y vienen reprensiones por situaciones específicas en la iglesia local. Es decir, nos podríamos hacer la pregunta, si fueran ángeles, o sea, seres angelicales, ¿por qué es que les estaría dando reprensión y corrección e instrucción de cosas que suceden en la iglesia local? Lo que nos lleva a pensar, a interpretar que se refiere a una persona, a un grupo de personas, a los mensajeros, que pensaríamos que es el liderazgo de la iglesia. Entonces, en este capítulo 2, vemos cómo el Señor se está refiriendo a los pastores, pero también a los diáconos, a todos los creyentes, a todos los congregantes. Pero hay un representante, si lo podemos ver así, que es estos ángeles, estos mensajeros, que son los pastores. Ahora, el lenguaje de Apocalipsis nos presenta varios retos, porque tiene mucho simbolismo. Hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa esto de ángeles, candelabros? Porque tal vez no lo dice en este momento, pero sí lo dijo con Éfeso. Para poder entender, la Biblia se interpreta a sí misma. Y en el capítulo 1, verso 20, nos dice el Señor qué es lo que significa. En 1 versos 20 de Apocalipsis dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces aquí Jesús está remitiendo un mensaje a personas específicas, en situaciones específicas, en un contexto específico.
Lo que nos lleva a considerar nuestro siguiente encabezado, que es el remitente. ¿Quién está enviando este mensaje? Y el remitente es nada más y nada menos que Jesús. Mira cómo se presenta, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Esta presentación que hace Jesús varía con todas las iglesias, no siempre se presenta igual. Pero el mismo apóstol Juan tuvo una visión de él en el capítulo anterior, capítulo 1. Dice el apóstol Juan que él estaba en Pérgamo y estando él ahí se encuentra con el Señor. Te lo voy a leer, versos 14 y 15. Dice que él lo vio y ve cómo lo describe Juan. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Ahora, otro hombre que tuvo una visión, un encuentro con el Señor de una forma muy parecida es Daniel. Y nota la semejanza que hay de Daniel en lo que está diciendo aquí Pablo, porque en Daniel 10, verso 6, también él tiene un encuentro y ve sus palabras. En el versículo 6 dice, su cuerpo era como berilio. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Juan dice que es como el ruido de muchas aguas. Y mira, Daniel, cuando tú lees el capítulo 10 de Daniel, dice Daniel que él estaba desmayándose, él empezó a temblar, él no podía dejar de temblar. Dice que sus piernas se debilitaron, no tenía fuerza. Y cayó. Y él está ahí. Y Juan dice que cayó como muerto. ¿Eso qué significa? Él cayó sin fuerza, como cuando has experimentado que te vas a desmayar y que empiezas a dejar de tener fuerza, de dejar de poder ver bien. Bueno, esto es lo que experimentaron estos dos hombres al encontrarse con el Señor. Aquí Juan está viendo a Jesús glorificado y tiene miedo. Juan cae como muerto. Pero la respuesta a Daniel y la respuesta a Juan es la misma. Los toca del hombro y le dice, no temas. Jesús le dice a Juan, no temas, Juan, soy yo Jesús. Y mira, hermano, aquí tenemos que considerar algo. El hecho de que estemos, que podamos acercarnos con confianza a Jesús, no le quita que Él es Dios, que Él es el Rey de Gloria, que Él es santo, que Él es todopoderoso. Hermano, aquí Juan estaba viendo tantito y ya no podía, estaba tirado, pero Jesús lo levanta. Y de hecho Daniel dice que a él lo levantan y le dan fuerzas y lo anima para que escuchara sus palabras. Y es lo que quiere aquí Jesús. Él se presenta y le dice, iglesia, yo soy Jesús. Yo soy su Jesús. Nunca olviden quién es Jesús. Iglesia, no hay iglesia sin Jesús. No podemos pensar que la iglesia es un grupo social. No. La iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que han sido redimidos por gracia de un Dios soberano, poderoso, santo y justo, el cual tuvo que enviar a su Hijo a la cruz para morir por nuestros pecados y darnos su justicia. Delante de ese Dios es que estamos. Bueno, y así es que se presenta Juan a la iglesia. Le dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que tiene los ojos como fuego. Ahora, quiero que notes esto. Repito, Apocalipsis tiene mucho lenguaje simbólico. Esta palabra bronce bruñido en el griego, porque recordemos que el Antiguo Testamento está escrito principalmente en hebreo con unas partes en arameo, mientras que el Nuevo está en griego. Bueno, esta palabra que se traduce como bronce bruñido en el griego solamente se encuentra en el capítulo 2 y en el capítulo 1 y ya. ¿Y a qué es a lo que hace referencia? Hace referencia a un ámbar, a una mezcla de cobre, oro y plata. La realidad es que no se tiene certeza de qué material es, porque el centro aquí no es en pensar en qué material eran sus pies, porque es una ilustración, es una metáfora para explicar cómo es que se veía Jesús. El centro está en el simbolismo. Jesús está aquí resplandeciendo. Ve cómo dice el bronce bruñido, que ha sido pasado por fuego, que está refulgente. O sea, está ardiendo, está rojo, el rojo vivo. Así lo estaba viendo Juan. Describe su rostro también como del sol. Hermanos, si nosotros aquí, cuando está el sol a todo lo que da y volteamos, no podemos ni mirarlo. Nos hace agachar la vista. Imagínate esta escena. De verdad, imagínatela. Era tan
fuerte, tan impresionante, que no podía ni mirarlo. No podía ni mirarlo. Pero representaba su santidad, representaba su juicio, representaba su señorío. Es como se está presentando aquí Jesús. Y bueno, aquí nos remite a pensar que el Señor tiene cuidado de su iglesia cuando dice, esto dice el Señor. Ahora, esto dice el Señor, su equivalente, la mejor forma de traducirlo, su equivalente es al Antiguo Testamento cuando leemos las palabras de así dice el Señor, 2 puntos, y viene todo lo que el Señor quiere decir. O sea, con la autoridad del Señor. Cuando venía Jeremías, cuando venía Isaías, cuando venía un hombre del Señor, decía, así dice el Señor, no así digo yo, así dice el Señor. Y el pueblo escuchaba lo que tenía que decir porque venía de parte de Dios. Bueno, así está introduciendo esta carta. Después de presentarse, Jesús dice, esto dice Jesús de su iglesia. Lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado, que es la alabanza. El Señor le remite una alabanza a esta iglesia en Tiatira. Verso 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Esta alabanza contrasta bastante con la de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso dejó de amar al Señor. Tengo contra ti, recuerda, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Sí, tienes estas obras, pero has abandonado tu primer amor. Y aquí le está diciendo a la iglesia en Tiatira que sus obras son mayores que el principio. Hermano, el Señor está alabando a la iglesia porque el Señor se goza en cómo vive su iglesia. Le importa cómo vive su iglesia. Estas palabras de yo te conozco y tomando la ilustración de los ojos de llama de fuego, es como diciendo yo te inspecciono. Yo sé quién eres. O sea, delante de los demás podemos tener una apariencia, pero dice el Señor, yo sé quién eres. A mí no me engañas. Delante de mí no hay nada que pueda pasar desapercibido. Él no voltea hacia otro lado en ciertas ocasiones. No, el Señor nos conoce de inicio a fin. Bueno, aquí está diciendo Jesús, yo conozco sus obras. Conoce las intenciones, las motivaciones por las que las hacemos. Y en este momento específico le está diciendo esto a la iglesia de Tiatira. Ahora, yo conozco tus obras, viene explicado más adelante. ¿A qué me refiero? Que ¿a qué obras se refiere Jesús? O sea, cuando dice yo conozco tus obras, ¿a qué obras es que se refiere? Por el texto original podemos ver que la conjunción tiene que ver con que lo que significan las obras es lo que va a decir a continuación. Es decir, yo conozco tu amor y eso nos da 4 puntos. Tu amor, tu fe, como dice aquí el texto, tu servicio y tu perseverancia. Esas son las obras a las que se refiere Jesús de la iglesia de Tiatira. Y nota que el verdadero amor, como la verdadera fe, obran. No hay una verdadera fe que no obre, ni un verdadero amor que no obre. Y está involucrado en todo esto del servicio. Un verdadero amor te lleva a servir, obra. No es una distinción que podamos hacer y que yo pueda elegir, ¿sabes qué? Yo decido amar, pero no obrar. Yo puedo decir, Señor, Señor, te amo. Señor, Señor, amo tu iglesia. Señor, Señor, el otro. Pero si no está acompañado de la obediencia de eso que estamos diciendo, entonces no es genuino. Bueno, el Señor está diciéndole aquí a esta iglesia, y piénsalo, es una alabanza que esta alabanza llega a confrontar. Porque es iglesia, yo conozco cómo amas, yo conozco cómo obras en tu amor. Vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo en 2 Corintios 5 dice, pues el amor de Cristo, lee con calma, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, como resultado de esto, de que Cristo murió por todos, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, porque es que Pablo, y no solo Pablo, todos, Pedro, Juan, todos los creyentes que ni siquiera están en la Escritura, que no podemos ver sus vidas. Sus vidas son muy evidentes porque Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento.
Lo podemos ver todo lo que sucedió en el libro de Hechos, pero no eran los únicos creyentes. Había muchos más que no están en la historia, que no están registrados ahí. ¿Por qué es que hacían lo que hacían? Porque el amor de Cristo nos apremia. El amor de Dios hacia nosotros y nuestro amor hacia Él. Recuerda, ¿en dónde es que inicia el amor? En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado primero, sino en que nos amó y se entregó por nosotros. Y dice Pablo, ese amor me apremia, me constriñe, no me puedo quedar quieto, no puedo decir yo amo al Señor y no ir en pos de su voluntad. ¿Y qué es en pos de su voluntad? Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada, por tanto vayan y hagan discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Eso para quién era? Para todos los creyentes, no era para unos escogidos, no era para los pastores, para los apóstoles, era para todos los creyentes, hagan discípulos. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, en Filipenses 1:18 dice, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Wow, hermano, qué peso de estas palabras. Dios me es testigo. Porque mira, es muy fácil decir yo amo a todos, pero no amar a nadie concretamente. Amar a alguien concretamente, a una persona que tiene pecados, que te va a fallar, que va a hacer muchas cosas que no te agradan. Eso es amar. Y dice Pablo, Dios me es testigo. Nota el peso, repito. Él podría decir, yo los amo, pero añade esto, Dios me es testigo. ¿Qué implica? Que su conciencia estaba limpia delante del Dios que lo conoce todo y que lo discierne todo. Y que Dios podía decir, no es cierto, tú no los amas. Pero entendemos que Dios respondía favorablemente a esto. Es cierto, amas a la iglesia. Entonces dice Pablo, yo los amo profundamente, yo los añoro en el entrañable amor de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús está aquí alabando a esta iglesia. Ahora también alaba su fe. Alaba su fe en el punto de, tiene que ver con fidelidad, con confianza con el Señor. O sea, ¿por qué es que hacían lo que hacían? Las obras estaban motivadas por fe, porque confiaban en el Señor. Y mira, no los podemos sacar de su contexto. Había muchos cristianos en ese momento sufriendo, pensando, es que yo tengo que alimentar a mi familia, pero yo no quiero pertenecer a ese gremio, porque yo no quiero pecar contra el Señor. Ellos fueron fieles ante la adversidad, ante las situaciones complicadas que el mundo le podía decir, no hay problema, adelante, es normal, todo lo hacen. Ellos decidieron no hacerlo. Ellos decidieron honrar al Señor por arriba que tener una comodidad. Alguien dijo en algún momento en la historia, pero es que tengo que vivir. Y le contesta un pastor, ¿en serio tienes? O sea, ¿tienes qué? ¿Qué significa esto? Que es preferible honrar al Señor que deshonrarlo, que pecar contra Él a cambio de comodidad, a cambio de aceptación, a cambio de no tener juicio o burlas de la gente. Hermano, esto se aplica en todas nuestras vidas. No hay ningún área en nuestras vidas en el que el Señor no diga, tienes que ser fiel, porque Él es el Señor de todo. Cuando Él salva a una persona, cuando Él lo lleva de su reino, de las tinieblas a su reino admirable, a la luz admirable, no dice, bueno, eres mío en domingo, pero de lunes a sábado, compórtate como quieras. No, Él llama santos a aquellos que son suyos, porque Él los ha hecho santos, y nos llama a ser santos como Él es santo. Y entonces es lo que está alabando aquí el Señor. Ahora alaba otro punto, tercer punto, tu servicio. El servicio que tenía la iglesia unos con otros, que tenías en la iglesia en todas sus vidas. Hermano, cuando hablamos del servicio, cuando hablamos de vivir como siervos del Señor, nos referimos a todo. ¿Cómo es que trabajas? ¿Cómo es que ganas el dinero? ¿Eres honesto? ¿O se te hace fácil robar? ¿O se te hace fácil no pagar ciertos impuestos? Porque todos lo hacen, porque es posible, porque tengo la posibilidad de hacerlo. Alterar tus balanzas si eres comerciante. Hermano, Él le dice, alabo tu servicio, y no se remitía únicamente a lo que sucedía el domingo en la iglesia. Se refería a toda su vida. Alabo tu servicio. Esto incluye también el entregarse unos por otros. Entregarse unos por otros.
una vez más, Mateo 28, hagan discípulos. No es una sugerencia, es hagan discípulos. Y enseñarles a guardar en el tiempo en el que está escrito, o sea, el tiempo del verbo es algo continuo. Hacer un discípulo no significa dar un consejo y olvidarte de esa persona. Es conocerse unos a otros, es animarse unos a otros, es alentarse unos a otros, exhortarse unos a otros, corregirse unos a otros. Eso implica el servicio. Y el Señor está alabando a esta iglesia. Alaba también su perseverancia, que no habían claudicado, que no habían cedido, que se estaban aferrando al Señor por fe. Y de verdad, todas estas alabanzas son impresionantes. De hecho, hay que notar que la estructura de todas las cartas a las 7 iglesias maneja una estructura muy similar, que inicia con el destinatario, sigue con aquel que está enviando la carta, casi todas son con alabanza, pero después viene una corrección y termina con una promesa. Esa es la estructura general del mensaje a las 7 iglesias. Y es lo que hace el Señor. Jesús no ve solamente el punto malo. ¿Sabes que tú te equivocaste aquí? Y es lo único que tengo que decirte. Ahora vete. No, le dice: iglesia, yo te conozco y te alabo por todo esto. ¿Sabes por qué? Porque esto esto nos lleva o nos deriva a entender que tenían comunión con el Señor, que deseaban honrar al Señor, amar al Señor. Y les dice: hijos, yo los conozco, sigan haciendo esto, yo los alabo. Pero después, que es el siguiente encabezado, nos lleva a la reprensión. El siguiente encabezado es la reprensión, la solución y la advertencia. Verso 20: pero tengo esto contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas santificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según sus obras. La reprensión inicia con esta palabra que es tolerar. Iglesia, tengo contra ustedes que a pesar de todo esto están tolerando a esta mujer. Ahora, ¿qué significa tolerar? Esta palabra tiene que ver con permitir, tiene que ver con dejar que suceda algo, que es lo contrario a prohibir. Él está diciendo: iglesia, ¿por qué están permitiendo que ella esté enseñando esto? ¿Por qué están permitiendo? Y ve cómo dice el pasaje aquí, que estaba seduciendo a sus siervos. ¿A quiénes? A sus hijos, a verdaderos hijos en la fe. Los estaba seduciendo para pecar, los estaba llevando a que cometan actos inmorales. Y esa es la reprensión que hace el Señor. ¿Por qué la toleran? Ahora, esta reprensión no tendría sentido si no hubiese responsabilidad. ¿Estás de acuerdo? Mira, en la Segunda Guerra Mundial, un escritor decía, hablando de los ciudadanos, que cuando unos soldados llegaban a una casa y se llevaban a las personas que eran judíos, por el hecho de ser judíos, por las leyes de Nuremberg que se establecieron en el país de Alemania, y se los llevaban y los arrastraban, y gente decía: qué feo, qué terrible, qué grotesco es esto, ¿por qué le hacen eso a la gente? Pero cerraban su cortina cuando veían pasar esto. Decía: ellos son igual de responsables que los soldados, porque vieron y no hicieron nada. Vieron que estaban sufriendo, vieron que era injusto y decidieron no hacer nada, porque no querían tener ninguna afectación. Bueno, hermano, en estos juicios de Nuremberg, a los soldados, a los principales del ejército alemán, los llevaron a juicio y les dijeron que ellos eran responsables. ¿Y sabes qué contestaron? Que ellos solamente hacían lo que el Führer les decía. Ellos solamente seguían instrucciones. Ellos estaban diciendo de una forma: somos objetos amorales, como un cuchillo. El cuchillo no decide qué hacer, solamente se emplea. Ellos estaban diciendo eso: yo solamente soy un objeto.
La realidad es que no es así, es que eran personas morales que decidieron callar la voz de su conciencia o obedecer la voz de su conciencia y decir, no, eso está mal, yo no voy a hacer esto, o sí lo voy a hacer. Eran responsables. Y mira, lo que le está diciendo aquí a la iglesia es que la iglesia, repito, la iglesia, no unos cuantos, no solo el pastor, la iglesia es responsable uno del otro. ¿Ves la diferencia o el peso que añade esta palabra? Iglesia, ¿por qué toleras eso? Porque es muy fácil decir, sí, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos no hagan nada para corregir esto? No, tú eres parte de la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia ahorita de Nesa, así como él está hablando a la iglesia de Tiatira. La reprensión no viene a la iglesia de Éfeso por lo que está pasando en Tiatira, ¿o sí? Le dice Éfeso, ¿por qué toleran a Jezabel en Tiatira? No, Éfeso, Esmirna, lo de Esmirna, Tiatira, ustedes, ¿por qué están tolerando esto? ¿Por qué están permitiendo esto? Porque nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, y hazla honestamente. ¿Tú de verdad te ves a ti mismo como responsable de ayudar en el crecimiento espiritual de la iglesia? Porque cuando hablamos de responsabilidad, nos lleva a acciones. Yo voy caminando por la calle y veo a un niño que está haciendo un berrinche y decimos, pero qué mal, ¿cómo es posible que sus padres no hagan nada? Es que ve todo lo que está haciendo y no lo corrigen, y seguimos, porque él dice, no es mi responsabilidad, no es mi hijo, ¿yo qué le voy a decir? Bueno, el Señor no es así. El Señor con nosotros nos corrige porque nos ama, disciplina porque ama, corrige, instruye, enseña, a fin de que seamos como Él. Iglesia, somos las manos de Jesús. Somos miembros unos de los otros y cada quien hace lo que le es llamado a hacer, a fin de edificarnos unos a otros, para que crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres responsable delante del Señor. Y por eso es que viene la reprensión a la iglesia. ¿Por qué permiten esto? Mira, hay un principio legal que el desconocimiento de la ley no te exime de la misma. Es que yo no sabía. Bueno, no sabías, entonces a ti no se te aplica la ley. Aunque no la conozcas, se te aplica. Bueno, en el día del juicio, a todos nosotros nos van a llamar a cuentas de lo que hicimos o no hicimos en esta iglesia, con nuestras iglesias locales. Para que lo entendamos mejor, ¿qué pasaría si en tu casa tu esposo un día no llegara? O tu esposo, o tu hija, o tu hijo. Tú dirías, bueno, no llegó. Ya llevan 2 semanas que no llega. Un miembro que se fue de la familia. Pues vamos a añadir a alguien más. ¿Tú pensarías eso? No hay nadie en su sano juicio que diría, no pasa nada. Pues, solo era mi mamá, solo era mi papá, solo era mi esposa. No, porque son familia. La iglesia es la familia de Dios reunida en un lugar en específico. Eso es la iglesia. Y cuando no entendemos el peso de lo que significa la iglesia, entonces es probable que lleguemos a caer en este error, en este pecado, de decir, es mi responsabilidad. Ver a un hermano que está pecando con el Señor no es mi responsabilidad, es responsabilidad de los pastores. La Biblia no dice eso. La Biblia en ningún punto dice, solo los pastores enseñan, solo los pastores exhorten a los hermanos. No, unos a otros. Esta palabra unos a otros se repite muchas veces en varios contextos: animarse unos a otros, exhortarse unos a otros, instruirse unos a otros, corregirse unos a otros, enseñarse unos a otros, y se repite y se repite y se repite. Hermanos, por eso es que viene este juicio a esta iglesia. ¿Por qué toleran esto? ¿Por qué están viendo esto y no hacen nada? Ahora, esta mujer, entendemos que no se llamaba Jezabel realmente, sino que remitía a la Jezabel del Antiguo Testamento. Esta mujer del Antiguo Testamento era esposa de Acab. Y si no has leído la historia de Jezabel, la historia de Acab, puedes leer Primera de Reyes 16, Segunda de Reyes capítulo 9, y vas a poder ver quién es que es esta Jezabel y por qué es que se compara con ella. Imagínate que a ti te dijeran, ¿qué pasó, Judas? ¿Qué viene primero a tu mente? Traidor. O sea, cuando dices Judas, en tu mente es un traidor. Bueno, si te dijeran incrédulo, ¿qué viene a tu mente? ¿Te acuerdas del discípulo incrédulo? Tomás.
O sea, dice, ¿qué pasó, Tomás? ¿Qué pasó, incrédulo? Bueno, esta palabra cuando dice Jezabel, no es que fuera Jezabel del Antiguo Testamento, y lo más probable es que no se llamara así, sino que vivía y actuaba muy parecido a esta mujer. ¿Y qué hacía esta mujer? Bueno, esta mujer llevó al pueblo de Dios a apartarse de adorar al Señor. Ella intentó eliminar la adoración al Señor. Dijo, yo tengo la respuesta, vamos a mezclarlo todo para que no haya ningún problema. Ella estaba liderando junto con su esposo y estaba enseñando todo lo contrario, a prostituirse delante del Señor, a apartarse delante del Señor. Esta mujer es comparada con ella. Y nota lo que dice, verso 20. Ella dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos. Ahora, esta mujer venía diciendo, así dice el Señor. Y delante de estas palabras todos nos callaríamos. Así dice el Señor, ok. Si así dice el Señor, no hay nada que hacer. Pero aquí el punto es que la iglesia no hizo nada para corregir esto. ¿Te acuerdas la alabanza de Éfeso? Yo los alabo. ¿Por qué? Hablando del contexto de la enseñanza. Porque han probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los han hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso tenía un celo por la enseñanza. Decía, no vamos a dejar que enseñes esto y corrompas a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son los hijos de Dios. Porque Dios los ama. Y es lo que está diciendo aquí. Ustedes están viendo que enseña, que instruye cosas contrarias al evangelio, cosas contrarias a mi palabra, y no han hecho nada. Ahora, esta parte debería hacernos pensar mucho, al menos 2 puntos. La verdad es muy fácil de contrastarla cuando es una mentira pura. Decir, no, esto es mentira, deséchalo. Pero estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros, mezclaba la verdad con la mentira, de tal forma que era más difícil discernir lo correcto. Sonaba como que sí, parecía, era un pensamiento lógico posible, pero no era lo que el Señor decía. ¿Y en dónde es que radicaban sus enseñanzas? ¿Sobre qué puntos? Principalmente era el desvío sexual. ¿Recuerdas de lo de los gremios? Aquí viene a cobrar relevancia. Es como que Jezabel les ve diciendo, no pasa nada. Si es lo que tienes que hacer para vivir, hazlo. Ve, el Señor no tiene problema con eso. Tienes que vivir, ¿verdad? Tienes que comer. Entonces el Señor se va a agradar de eso. Pero también dan comida sacrificada a los ídolos. Cómetela, no pasa nada. Mira, no lo sabemos literalmente si es que era lo que decía, pero sus enseñanzas radicaban en esto. Y aquí el punto es que el Señor llama arrepentimiento a Jezabel de su inmoralidad y dice que Jezabel no quiso arrepentirse de sus pecados. El Señor en su misericordia, en su paciencia, llevó una y otra y se le ha dado tiempo y no quiere arrepentirse. Esta mujer era una falsa profeta, no era un maestro que se equivocó en una enseñanza, no. Porque puede haber maestros genuinos, creyentes que aman al Señor y que enseñan algo incorrecto. Falta de conocimiento, falta de contextualizar el pasaje, pero esta mujer era una falsa profeta porque fue confrontada en su pecado y dijo, no quiero, yo amo mi pecado. Dice que le dio tiempo y no se arrepintió. Verso 22. El acto del Señor. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. ¿Qué significa esto de la postraré en cama? Él iba a traer juicio a su vida, una enfermedad. Y postraré en cama no es nada más recostarse. Tiene el significado de una enfermedad profundamente dolorosa, algo que te abate. La voy a juzgar. ¿Y sabes qué? También a todos aquellos que están en sus pecados, yo los meteré en gran tribulación. Esta palabra gran tribulación tiene que ver como cuando los apóstoles estaban con Jesús en la barca, dice que tuvieron gran temor cuando vieron a Jesús que calmó las aguas. Dijeron, ¿quién es este? ¿Delante de quién estamos? Pero ofrece una solución el Señor también a ellos y dice que se arrepientan. Si no se arrepienten, yo haré esto. El Señor
tiene la intención, tiene el deseo de corregir nuestras vidas para arrepentirnos. Ahora, con pestilencia, y a todos, en todas las iglesias, sabrán que yo soy el que escudriña los corazones. El Señor está diciendo, no hay nada oculto delante de mí. Mira, el Señor sabe quién aquí es hijo del Señor y quién no es del Señor. Sabe quién aparenta ser y no lo es. Y sabe quién sí es de verdad. ¿Te acuerdas cuando algunos hombres estaban sacando demonios y se encuentran con unos demonios que los confrontan y le dicen, sabemos quién es Jesús? O sea, sabemos quién es Jesús. Y conocemos a Pablo, pero ustedes no los conocemos. Los demonios también saben quiénes son y quiénes no lo son. Aunque estaban en la obra, estaban haciendo cosas. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre predicamos y echamos fuera demonios e hicimos esto y aquello. Y yo les diré, apártate de mí, que nunca te conocí, hacedor de maldad. El juicio del Señor en esta iglesia era para limpiar y purificar su iglesia y que permanecieran los que eran su iglesia. Y los que no eran su iglesia iban a ser juzgados. Y el Señor da un tiempo para arrepentirse. Llama a arrepentirse. Lo que nos lleva a nuestro último encabezado, que es la última alabanza y la promesa. Verso 24. Pero a vosotros, nota este contraste. Viene el grupo de los hijos de Jezabel, los falsos discípulos. Viene el grupo de los siervos que habían sido seducidos. Y después en este momento, el verso 24 dice, pero a vosotros. Hay un grupo diferente. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Nos paramos ahí un momento. Es el único imperativo que encontramos en todo este pasaje. Retener. Retén, aférrate al Señor. Aférrate a lo que tienes. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. El Señor le está diciendo, iglesia, sigue perseverando en mí. Mira, el lenguaje es muy parecido a lo que dice Juan en el capítulo 15. Permaneced en mí, mis palabras en vosotros, y yo los podaré, porque en esto se agrada el Padre, en que sean podados y que den mucho fruto, y que así comprueben de que son hijos de Dios. La voluntad del Padre es que estemos con Él. De hecho, la promesa tiene que ver con eso. Si seguimos leyendo, la promesa es que aquellos que perseveren, al vencedor, en el versículo 26 dice, al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre todas las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos al alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Jesús está diciendo, reinarán conmigo. Recuerda las palabras de Jesús, toda autoridad me ha sido dada. Él era Dios, pero en este momento está hablando como el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, que ha concluido la obra, que ha ido hacia la cruz, que ha resucitado y le dice, iglesia, toda autoridad me ha sido dada para dar vida a los muertos, para establecer mi reino. Dice, y ustedes reinarán conmigo, le está diciendo a los creyentes, y que les dará el lucero de la mañana, verso 28. Ahora, ¿qué significa el lucero de la mañana? En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, nos dice que el lucero de la mañana es Jesús mismo. Es como si estuviera diciendo, iglesia, la promesa es que yo soy suyo. Por eso perseveren. Iglesia, la promesa es que yo estaré con ustedes. Por eso apártense de inmoralidad y de impiedad. Iglesia, la promesa es que yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Por eso vivan agradándome en todo. ¿Eso no te da gozo? A la iglesia de Tiatira le dio gozo escuchar esto, decir, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y por eso es que seguiremos caminando, perseverando. Este llamado a perseverar no es un llamado a solamente ser muy rígido, muy disciplinado en algo, sino amar profundamente al Señor y entregar nuestras vidas por el Señor. Y le dice, iglesia, ten calma, ten paciencia, ten confianza de que yo soy tuyo y tú estarás conmigo. El Señor dijo en Juan 17, cuando Él va a ser entregado a morir, le dice, Padre, guárdalos, guarda a aquellos que tú me has dado, y a los que tú me has dado yo no he perdido ninguno, excepto el hijo de perdición. Guárdalos en tu nombre, porque yo voy a ti.
Jesús le está diciendo, Señor, mientras yo estaba aquí, aquellos que tú me diste, ninguno se perdió, yo los guardé. ¿Te acuerdas de las palabras que le dice Jesús a Pedro cuando les promete? De cierto les digo, está escrito que todos ustedes se van a apartar. No solo Pedro, todos ustedes se van a apartar porque iban a herir al pastor. Pero yo he rogado para que tu fe no falle. Hermano, la perseverancia de Pedro y de toda la iglesia estaba erradicado, estaba profundamente cimentado en el amor de Jesús. Porque dijo, nadie los puede arrebatar de mi mano. Nadie los puede arrebatar de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso es que le dice a Pedro, y cuando vuelvas, no le dice si vuelves, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús rogó que su fe no fallara. Hermano, ve el interés de Jesús en estos pasajes. Jesús está diciendo, iglesia, yo quiero que vivan agradándome en todo. Iglesia, yo quiero corregir sus vidas. Iglesia, yo quiero que entiendan. Yo quiero que vean cuál es mi voluntad. El Señor no se está escondiendo de su iglesia. Es una misericordia del Señor que le está viniendo a su iglesia a decir, esto está mal, pero corrígelo, arrepiéntete y ven a mí, porque la promesa es que yo soy tuyo. Y que jamás nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, esa es la promesa. El cielo no es cielo porque va a ser un lugar sin problemas, porque va a ser hermoso. No, es hermoso porque ahí está Jesús. Porque lo veremos cara a cara, hermano. Porque estaremos con Él. Porque veremos a nuestro bendito Salvador glorificado, exaltado. Iglesia, Él trae esta corrección porque está profundamente interesado en sus hijos. Profundamente interesado. Y aquí el llamado es a que nosotros nos interesemos en aquello por lo que el Señor se interesa. Vamos a cerrar con esto. Esta iglesia fue reprendida en tolerar el pecado porque de una u otra forma pensaron que no tenían que importarles aquellos por quienes Cristo murió. Mira, eran hermanos, siervos, como dice el pasaje, que estaban siendo seducidos, siervos que habían sido comprados por Jesús al precio de su sangre, y la iglesia está diciendo, bueno, allá ellos, que el Señor les dé arrepentimiento, y no estaban haciendo nada. Jesús cuida a su iglesia, pero también lo hace a través de su iglesia. Si no, no hubiera reprendido a la iglesia. Si hubiera dicho, es mi responsabilidad, no se preocupen, yo los tengo que cuidar. Sí lo hace, Él lo hace, pero lo hace a través de su iglesia. Dios nos dé gracia para entender la solemnidad de este mensaje, como en cada palabra que es traída por el Señor en la Biblia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, Juan te vio cara a cara y al ver esta visión, Señor, con tus ojos como llama de fuego, Señor, tu rostro resplandeciendo, esta belleza incomparable que lo hizo temer, Señor, y después al colocar tu mano en su hombro le dijiste no temas. Nos hace ver a Jesús como alguien admirable, lleno de gracia y verdad, compasivo, clemente, santo, justo, perfecto, que discierne todo, a aquel no podemos ocultar nada, delante de quien está todo expuesto, y es temible tu hermosura. Pero Señor, cuando tú traes a tu iglesia esta corrección, no era para apartarlos de ti, sino para que se arrepintieran, que se volvieran de su pecado de egoísmo, de soberbia, de orgullo, y se volvieran a ti. Señor, eso le dijiste a la iglesia de Tiatira, y te pedimos nos des discernimiento, Señor, como iglesia en esa. ¿Qué es lo que quieres tú hablar a nosotros? Señor, tu palabra es útil, suficiente para instruir, para enseñar, para corregir,
para equipar a todos los hombres de Dios a fin de hacer buenas obras. Queremos andar en amor, en fe, servicio, perseverancia, arraigados en ti, Señor, no tolerando el pecado, sino deseando de que tú seas exaltado, de que tú seas glorificado en la vida no solo nuestra, sino de nuestros hermanos. Que podamos decir como Juan: cuán gozo tengo yo de ver a mis hijos en que andan en tu voluntad. Porque Juan amaba a sus hermanos, se preocupaba por ellos a fin de que sus vidas exaltaran a Jesús, aquel que los compró. Porque Juan amaba a Jesús. Señor, queremos amarte cada vez más, conocerte cada vez más, Señor, de tal forma que todo lo que hagamos sea guiado a fin de que tú seas glorificado, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, muéstranos nuestros pecados, y en tu gracia que esta tristeza se vuelva en arrepentimiento, que esa tristeza después se vuelva en gozo, porque cierto es que no es motivo de gozo la disciplina al inicio, pero tú formas, Señor, a todos los tuyos a través de la disciplina, a través de la enseñanza, a través de la corrección, a fin de que seamos hechos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos permitas cada vez más ser más sensibles a tu voz y oír tu voz. Queremos alabarte y en tu nombre cantamos. Amén y amén.